Padre Santo, nuevamente de venir a este lugar, por la vida, por la salud, Señor, por la oportunidad, Padre Santo, de dirigirnos a los que nos escuchan para decirles que en Cristo hay salvación, para decirles que tú eres un Dios de amor, Señor, que estás listo para bendecir, para perdonar, para la pandemia, Señor, para la infección, Señor, que está dañando el mundo, el pecado, Señor, salva las almas, provee lo necesario para que tu pueblo, Señor, no padezca hambre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en tus manos nos ponemos, invitamos Santo Espíritu para que lo que compartamos hoy, Señor, sea tu palabra y que venga de tu corazón, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente aquí en este medio. Comenzamos un poco más temprano hoy porque tenemos otros compromisos más adelante, pero gloria a Dios, ¿verdad? Que Él es fiel y pues nos permite la vida, la oportunidad de estar aquí para compartir la palabra. Hoy en mi corazón está el tema de la salvación y el bautismo. Yo sé que los que ya tienen tiempo en Cristo pueden comprender realmente lo que es la salvación, pero vamos también a ver, hermanos, que a mucha gente le hace falta, ¿verdad?, entender principalmente lo que es el bautismo en aguas, lo que es también bautizarse, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, que es otro tema. Pero ahorita vamos a estar viendo con la palabra lo que es la salvación. Nomás estoy tratando de entrar aquí para checar el sonido y darme cuenta que estamos bien. Le agradezco a usted que tiene en esta hora la oportunidad, ¿verdad?, de estar también en línea para escuchar la palabra, y si puede participar también, ahí me daría mucho gusto. Dios les bendiga a los que ya están en línea ahorita. El Señor traiga bendición sobre sus vidas, a mis hermanos también. Y gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias a Dios porque Él no nos abandona y Él no nos deja y está con nosotros. Muy bien, el sonido está bien. Y vamos a comenzar entonces con el centro del corazón de la Biblia, que es San Juan 3:16. Si tiene su aplicación o si tiene su Biblia, la palabra del Señor nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Nótese que la palabra cree está en presente, no en pasado, creyó o en futuro creerá, sino para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y vamos a hablar entonces de la salvación. ¿Por qué me tocó el corazón esta tarde hablar de este tema? Bueno, hoy en la casa tuve la oportunidad de platicar con unos jóvenes y hablábamos, ¿verdad?, de los problemas que hay en la juventud. Actualmente muy jóvenes están en drogas, en alcohol. Muchas jovencitas, ¿verdad?, sin casarse, tienen ya sus hijos, embarazadas, salen de la escuela, no acaban la escuela. Por lo menos aquí en Texas, en estas áreas de Amarillo, en el Panhandle, es muy alto el índice, ¿verdad?, de esas jóvenes que salen embarazadas. Y se oye muy feo, ¿verdad?, los términos que estoy usando, pero son los correctos, no hay otra forma de decirlos más elegantes. Y todo es a causa del pecado, toda esa causa de no escuchar la voz de Dios. Entonces hablábamos de cómo muchos jóvenes se atreven a dejar los trabajos por el alcohol, por las drogas, salirse de su casa porque ya están bajo la influencia del enemigo, y cómo muchos de ellos, ¿verdad?, pues no trabajan porque ya están adictos. Entonces uno de ellos me comentó y me dijo este término, a ver qué piensa usted. Me dice: bueno, yo tenía un amigo que se inyectaba heroína y cuando él se ponía, casi se moría, decía que nunca más lo iba a hacer, pero apenas se le pasaba y otra vez se volvió a inyectar. Dice, pero un día, fíjese lo que dijo esta persona, pero un día cambió de religión y eso se le quitó, ya no hace eso. Entonces ahí me dio la oportunidad muy especial, muy grande, ¿verdad?, de explicarle que la religión no salva, la religión no es nada. La religión es una mentira del diablo para hacerte pensar que tú tienes alguna reglas delante de Dios que estás cumpliendo y que por esa razón Dios te tiene que bendecir, que Dios te tiene que traer, ¿verdad?, todas las bendiciones. No, la religión es un conjunto de normas, de reglas que te impiden hacer cosas o que te aprueban a hacer cosas. Dios no nos hizo a nosotros religiosos, Dios quiere que tengamos fe en Él. Entonces la salvación no tiene que ver nada con religión. La Biblia, si usted lee la Biblia católica, la Biblia cristiana, no va a hablar de que tienes que tener ninguna religión. La Biblia no menciona eso. La Biblia dice que hay dos caminos, uno ancho y espacioso que todo el mundo camina, que es perdición, y el angosto. Jesucristo dijo: entrar por la puerta estrecha, yo soy la puerta. Y es difícil y muy pocos la hallan. Entonces
Eso es el precio de la salvación. Yo ayer lo predicaba, el precio de servir a Jesucristo. Tener la salvación, hermanos, implica darnos cuenta que no somos religiosos, implica darnos cuenta que el que nos puede salvar, el único que nos puede salvar es Jesucristo. Porque ni Mahoma, ni Buda, ni Alá murieron en la cruz. Ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. Nadie puede salvarnos no más que Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Hermano, discúlpeme, esa mosca se coló en el programa y no estaba invitada. Pero la salvación, hermanos, no es cambiar de religión. Si tú tienes religión, no garantiza que tú eres salvo. Tú no eres salvo porque vas a la iglesia, no eres salvo porque traes una Biblia, no eres salvo porque tu papá es el pastor, no eres salvo porque en el lugar que tú naciste conocen la Biblia. Tú eres salvo solamente si aceptas el sacrificio de Jesucristo, que Él murió en la cruz, San Juan 3:16, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, el único que lo puede hacer es Cristo, y la religión no salva, la religión no te cambia a ti, la religión no te puede transformar, el poder de Dios sí. Entonces, partiendo de este punto, tener religión, no importa si eres católico, mormón, metodista, presbiteriano, apostólico, bautista, no está en la Biblia eso. En la Biblia está: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y déjeme decirle que Jesucristo, aunque fue sin pecado, Él se bautizó a los 30 años. A los 30 años, porque el que cree tiene que ser un adulto, no un niño. El que creyere y será salvo, y fuere bautizado será salvo. Los niños que son bautizados no creen, ni siquiera saben lo que está pasando. La palabra bautizo viene del griego sumergir, inmersión. Jesucristo fue a un río. Si no se necesitara ser sumergido en el agua, ¿para qué quería un río? Si nomás era por aspersión de salpicarle agua, pues eso no tendría ningún chiste, donde quiera se puede hacer. Pero ¿por qué es inmersión? Porque cuando usted se sumerge en el agua, es un símbolo de que ha muerto al pecado y que nace para Cristo una nueva vida. Por eso Jesucristo dice: el que creyere fuere bautizado será salvo. Mateo 28:18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice la palabra: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas todas las cosas que yo les he dicho. Y dice la palabra también: hacer discípulos a todas las naciones. Por eso, hermanos, el creer es primero y luego bautizarse es segundo. Pero usted puede creer en Buda y no lo va a salvar. Usted puede creer en Mahoma y tampoco lo va a salvar. Usted puede creer en María y tampoco lo va a salvar. El único que la puede salvar es Cristo Jesús. Yo di un estudio, ¿verdad?, hace tiempo acerca de la Virgen María. Ella fue visitada por un ángel cuando era joven y estaba comprometida para casarse con José. No se habían casado. Y el ángel le dice que Dios la escogió a ella para que tuviera un hijo y le llamara Jesús, que quiere decir el Salvador del mundo. Y le dijo: bienaventurada eres María, porque entre todas las mujeres el Señor te escogió a ti. Entonces ella dice: ¿cómo va a ser esto si yo no me he casado todavía? No es posible. Y él le dice: no tengas temor, porque el Espíritu Santo, Dios, va a hacer un milagro en ti y vas a tener un hijo. Y también el mismo ángel se le aparece a José, al que estaba comprometido con María, y le explica lo que va a suceder para que él la tome como esposa, para que él no la difame. Pero cuando María pasa por esto, ella misma hace una oración y dice: engrandece mi alma al Señor mi Salvador. María misma dice esta oración, ahí está en la palabra, en Lucas: engrandece mi alma al Señor mi Salvador. Ella misma reconoce que Jesucristo es su Salvador. Y hay un error muy grande al decir que María es la madre de Dios. Realmente Dios fue antes que María: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros, que significa Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Sí, María es la madre de Jesús y eso es una bendición, no lo vamos a negar. Ella fue elegida, fue escogida para ello. Pero no se me hace correcto decir que es la madre de Dios. Madre de Jesús, correcto. O la madre del Hijo de Dios, correcto. Pero Dios no solamente es Jesús, es Dios Padre, Jehová de los ejércitos, y es el Espíritu Santo, el cual opera a través de los siglos, amén, hasta que el Señor venga por su iglesia. Entonces la salvación no debe ser complicada ni debe ser confusa. El que puede salvar es Cristo. ¿Cuántas religiones hay afuera que prometen muchas cosas, pero al final se alejan de Jesús? Por ejemplo, los testigos de Jehová, y lo digo abiertamente, y cualquier testigo de Jehová que me escuche me puede refutar si no es cierto lo que voy a decir.
ellos mismos dicen que no pertenecen a la cristiandad y no creen en Jesucristo como Dios y no creen en Jesucristo como el Salvador. Entonces la palabra de Dios nos dice, ahí lo acabo de leer, que Jesucristo vino a salvarte, vino a salvarme, vino a salvar el mundo. Y hay muchas mentiras del diablo allá afuera. Todo aquel que negare que Jesucristo es Hijo de Dios que ha nacido en carne, sea anatema, dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. El único Salvador es Cristo Jesús. Entonces la salvación no viene a través del pastor, no viene a través del cura, no viene a través de los hermanos. La salvación viene a través de aquel que la puede dar, que es Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que pagó el precio que tú y yo debíamos de pagar. Y una vez que tú crees, tienes que ser bautizado en obediencia para testimonio a todos los demás de que tú ya cambiaste de forma de vida, que antes eras pecador y que ahora vienes a Cristo Jesús para que Él te ayude para no pecar más. Entonces, hermano, la salvación es algo que se logra cuando tú te arrepientes. Es cuando tú reconoces en tu corazón que necesitas pedirle perdón a Dios por tus faltas, por tus pecados, por tus errores, porque si no creemos en el Señor, dice la palabra, seremos condenados. Entonces, hermanos, la salvación es muy importante, es muy serio, es algo de vida o muerte eterna, no nomás físicamente, porque el hombre a través del pecado, de la maldición que se echó encima al pecar, la muerte entró y Dios se lo dijo a Adán: el día que comieres de ese árbol por la desobediencia morirás, y así fue. Y también por Jesucristo, que es un hombre nacido de mujer, María, entra la salvación, amén. Él puede traer vida y vida eterna, vida en abundancia. La palabra dice: yo os doy vida y vida en abundancia. Entonces, hermanos, prediquemos la salvación, prediquemos a las personas con la palabra para que no estén confundidas. El rezar 100 Aves Marías y 30 Padres Nuestros, hermanos, no nos va a salvar. El hacer buenas obras tampoco nos va a salvar. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y pedirle al Señor que nos dé misericordia, que nos dé la oportunidad. La salvación no cuesta nada, la salvación es solamente fe, es creer. Pero una vez que tú ya eres salvo, tienes que pagar obras que puedan demostrar a los demás que tú tienes fe. Una vez que ya somos hijos de Dios, tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Nuestras obras deben de ser buenas, nuestros actos deben de ser buenos. El mal se debe alejar de nosotros. Dice la palabra que hagamos lo correcto delante de Dios y no lo malo. Entonces, hermano, yo creo que queda muy claro lo que es la salvación. Nadie más nos puede salvar si no es Jesucristo. Y la forma de pedirle perdón al Señor tiene que ser que si creyeres, ¿verdad?, en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pidieres perdón y te arrepintieres, entonces serás salvo. El hecho de arrepentirte es un acto de confesión, no a la gente, sino a Dios, a Cristo. Y también es un compromiso de tu palabra, porque tu palabra tiene que tener valor y tiene que tener ese respaldo de que si tú dices algo, eso se va a hacer. Porque hoy en día ya se ha perdido, ¿verdad?, el valor de la palabra. Por eso la palabra dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Entonces, hermano, yo lo invito para que cuide su salvación. La palabra dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, y que el que crea que esté firme mire que no caiga. Entonces, hermanos, yo les agradezco que escuchen ese tema. Yo sé que les va a servir a las personas que todavía no entienden lo que es la salvación, aquellos que están confundidos todavía para saber cuánto tiempo se tiene que esperar después de convertirse para bautizarse. La Biblia nos dice que Pedro predicó un mensaje, 3,000 creyeron y inmediatamente se bautizaron. Cuando le predicó al carcelero, dice: señores, ¿qué haré para ser salvo? Dice que creyó él y su casa y fueron bautizados esa misma noche. En el milagro del templo de Hermosa, después de que se hace una discusión y predica Pedro, 5,000 varones se convierten y se bautizan rápidamente para perdón de pecados. El eunuco del camino de Damasco, donde Felipe fue enviado por Espíritu Santo, lee el libro de Isaías, se le explica y él ve agua y dice que impide que sea bautizado. Y el evangelista Felipe le dice: si de verdad crees, nada te lo impide. O sea, hermanos, creer y bautizarse va de la mano. No tenemos que esperar años para bautizarnos después de creer, hermano. Eso es un acto de fe, es un acto de obediencia, y en cuanto creamos y hay la oportunidad de bautizarse, hay que bautizarse. Sí, hay que tener una asesoría del pastor y tenemos que tener citas bíblicas de lo que es el bautismo. El bautismo nos salva, pero también si no se bautiza está en desobediencia. El bautismo debe ser por sumersión, no por aspersión. Debe haber un arrepentimiento antes de bautizarse, porque nada sirve que meta el agua a alguien si no ha creído.
Entonces, hermano, la salvación y el bautizo son dos cosas muy fundamentales de la fe, muy importantes para todos aquellos que quieren nacer de nuevo, que quieren venir a Cristo. Yo lo que me he fijado es que muchas personas hacen la oración de fe y luego porque alguien los presionó o porque alguien los estaba viendo, les dio vergüenza, lo hicieron, pero realmente no hubo una conversión en su corazón. Entonces, inmediatamente después de que hacen la oración, siguen siendo los mismos, siguen siendo vulnerables. La salvación, hermano, cuando es genuina, produce un cambio en tu vida. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Ahí vemos entonces el poder de Dios, vemos la manifestación de Dios sobre nuestras vidas, vemos cómo el Señor llena los corazones de aquellos que realmente creen. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo quiero irme en el rapto, aleluya, yo quiero ser salvo de la maldad de este mundo, de la perdición, de la gran tribulación, de la muerte segunda. Tenemos que tener nosotros entonces esa paz, esa fe de que al recibir a Cristo somos salvos y tenemos vida nueva. Y el Espíritu Santo viene a nosotros, nos sella, y eso se llama las arras del Espíritu, y ahora somos propiedad de Dios. San Juan 1:11 y 12, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hechos hijos de Dios, hermanos, somos creación de Dios, pero todos los que se arrepienten y nacen de nuevo, somos hijos de Dios. El Señor nos da la oportunidad, el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, lástima que muchos no entendemos y no comprendemos. La religión nos salva, las buenas obras nos salvan, nada excepto Jesucristo nos puede salvar. Espero que esta palabra le ayude a entender, a clarificar lo que es la salvación y también el bautizo. Jesucristo tuvo 30 años de edad y luego se bautizó. Cuando tenía 8 días de nacido, fue llevado el Señor al templo y se presentó delante del sacerdote. Él y la mamá pagaron la ofrenda que tenían que pagar para presentarlo, pero no fue bautizado. No es bíblico que los niños se bauticen. No es bíblico que alguien que no crea se bautice. Entonces, hermano, yo le espero explicar con la palabra que Jesús se bautizó a los 30 años y eso él no tenía que hacerlo porque él no tiene pecado. Él nació sin pecado y creció sin pecado y no había por qué arrepentirse, pero él lo hace para ser un ejemplo y dar obediencia. Cuando él se bautiza, el cielo se abre y la voz de Dios viene y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El oír, y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, y vemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo en el mismo lugar, manifestándose para salvar al mundo. Espero que esta palabra, hermanos, llene su corazón como llena el mío, y podamos explicarle a aquellos que a veces tienen dudas de la salvación. La salvación no es religión, la salvación no es tampoco tradición, la salvación es un acto donde usted pone su fe a trabajar y es un compromiso genuino con Dios adquirido para servirle todos los días. Dice la palabra: vete y no peques más. Entonces, hermanos, quiero agradecerles a cada uno de ustedes el tiempo que se han tomado. Yo sé que algunos más tarde. Dios les bendiga, hermana Aurelia, hermana Pérez, Dios les bendiga. Estamos contentos. Si alguien más está en línea y no veo su nombre, pues bendiciones. Yo los quiero invitar, hermanos, en esta hora para que oremos juntos. Yo quiero pues incluir la oración de esta noche hoy, porque nuestro hermano Mauricio no va a poder hacerlo y yo tengo ahorita unos compromisos aquí en la iglesia y vamos a orar de una vez, amén. Voy a invitarlos a ustedes que están ahí en línea para que hagamos la oración que hacemos normalmente, amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por cada uno, Padre Santo, de mis hermanos, de mis hermanas que escucharon tu palabra. Pedimos por la salvación del mundo entero, pedimos por el entendimiento, Señor, de que ellos puedan recibir tu palabra, que puedan ser bautizados, Señor, y ser llenos del Espíritu Santo para servirte, Dios. En el nombre de Jesucristo queremos presentar las 5 peticiones, Señor, que siempre tenemos delante de ti en la oración, Padre eterno. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y eres maravilloso con nosotros. Te pedimos por la ciudad de Amarillo, Texas. Te pedimos que del norte al sur, Señor, del este al oeste, tú tengas cuidado de esta ciudad. Salve las almas, Señor. Pares la violencia, el narcotráfico. Ates al hombre fuerte de accidentes, de violencia, Señor. De vicios, de alcohol, de drogadicción.
Padre Santo, de prostitución, también aquellas personas que están enfrascadas en accidentes muy seguidos. Reprendemos la muerte, reprendemos al enemigo. Suelta vida eterna, Señor, suelta misericordia sobre la ciudad de Amarillo. Bendice a los habitantes, Señor, bendice a los que gobiernan, a los que ejercen la ley. Oramos por todas las ciudades, Señor, por muy grandes o pequeñas que sean en el mundo, donde quiera que haya un ser humano, Señor, que ahí tu palabra, tu presencia reine los corazones, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres bueno. Te estamos pidiendo también, Señor, por nuestros familiares que aún no te conocen, por los hermanos, por las hermanas, por los primos, por las primas, por los tíos, por las tías, por los cuñados, por las cuñadas, por los papás, por los hijos, por los abuelos, por las abuelas, todos aquellos que aún no te conocen en nuestra familia. Oramos para que tú los alcances, para que tú los salves. Oramos para que tú los bendigas, para que tú hagas la obra, Señor, en sus vidas, para que tú, Padre Santo, les des el conocimiento de la salvación. Oramos pues, Señor, por la ciudad, por las familias, ahora por la iglesia local, por la iglesia Peniel. Bendice, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, al grupo de Ujieres, al grupo de alabanza, al grupo de maestros, a los servidores. Bendice, Señor, a la junta administrativa, Padre. Bendice a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las damas, a los varones. Bendice el grupo de alabanza. Bendice, pues, Señor, la congregación. No solamente nuestra congregación, sino toda tu iglesia en el mundo entero. Pedimos por avivamiento, pedimos para que traiga bendición sobre los pastores, evangelistas, maestros, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por los siervos y siervas que están trabajando, que están sirviendo. Si hubiera alguien en necesidad, no importa la necesidad, súplela. Oramos para que la paz de Dios, para que la misericordia tuya reine en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Hemos orado por la ciudad, por la familia, por la iglesia. Ahora oramos por el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Oramos por los 50 gobernadores de los estados de Estados Unidos. Oramos por los alcaldes. Oramos, Señor, por los que hacen ejercer las leyes, Señor, en el Capitolio. Oramos por el Poder Ejecutivo, el Legislativo, por el Poder Judicial. Oramos por los representantes, Señor, en la Casa de los Representantes. Oramos por los senadores. Oramos, Señor, por todo el cuerpo político de los Estados Unidos, por la Corte Suprema. Oramos por la Novena Corte, Señor. Oramos por todos aquellos jueces, para que tu nombre sea glorificado y la paz de Dios reine en esta nación. Oramos por los presidentes en todo el mundo, Señor, en cada país, en México, en Latinoamérica, en Europa, en África. Oramos para que tu mano poderosa se manifieste, Señor. También oramos por los que están enfermos en cualquier parte del mundo, Señor, en el hospital, en las casas, en la calle, en el trabajo, donde quiera, Señor. Sana toda enfermedad, Padre. Oramos para que pares la pandemia, oramos para que reprendas al enemigo. Oramos, Señor, para que quites la maldición. Oramos para que traigas bendición, que sobreabunde sobre este mundo. Cristo viene pronto. Ayúdanos a prepararnos, a predicar tu palabra y que muchas almas vengan a Cristo Jesús. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te estamos dando la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Vamos a estar viendo hacia peticiones. Vamos a orar por hermana Celia, que hoy fue operada, por pronta recuperación. Hermana Pérez, el servicio comienza a las 10 de la mañana este domingo, que es la escuela dominical. A las 11 tenemos la alabanza, predicación y bautismos. Hoy este domingo, primeramente Dios, se van a bautizar 3 personas y hay más para otras próximas semanas. Así es que están todos invitados. 901 Sur Filadelfia, Amarillo, Texas, 79104. Amén. Padre Santo, oramos por Celia, que le recuperes pronto, Señor, de la operación que ha tenido. Oramos, Señor, que todo esté bien, Padre, que no le falte nada, que todo el dolor se vaya pronto, Señor, y la movilidad de su cuerpo se recupere. Oramos por nuestro hermano Oscar Porras, que tú le sigas bendiciendo. Gracias porque le has ayudado hasta aquí. Por Maribel y por Ángel, Señor, oramos para que tu mano poderosa sea con ellos, con sus hermanos. Padre Santo, que tu poder les sane, Señor, de todo mal, de toda enfermedad. Y también, Señor, te pido por Eliana una vez más, por Raúl, por Aide, que tú seas con ellos. Te pido por nuestro hermano Luis, por su familia, Señor, que tú hagas la obra en sus vidas, Padre. Oramos pues para que bendigan la iglesia, las peticiones personales. Te pido por mi hermano Mauricio, mi hermana María Luisa, Señor, allá en Burger, sígueles bendiciendo a su familia. Por Pastor Willy, Señor, oramos, Padre, que le fortalezcas. Él perdió a su esposa hace 3 semanas, Señor, bendícele, ayúdale. Y oramos pues, Padre, para que nos sigas bendiciendo en lo que queda de actividad de este día. La clase de música con los jóvenes, la clase de jóvenes en la Biblia y el convivio también, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra. Y el pueblo del Señor dice, amén. Hermanos, gracias por acompañarme. Sé que es un poco más temprano y tal vez más adelante se puedan meter más hermanos a mirar, ¿verdad?, la oración y la predicación.
Espero que Dios los bendiga abundantemente. Soy el pastor Luis Castañeda y sigamos adelante.